Ya. Muy buenos días, estamos otro sábado más acompañándolos con el programa Dos Tercios por Herbol y por las redes de Oxígeno. Primero que nada, quiero agradecer a Gonzalo Mendieta por la presencia y por aceptar la invitación, la verdad. Y estamos como siempre con Iván Lima también, ¿no? A ver, rápidamente quisiera ir a el tema que queremos discutir hoy día, comentar, ¿no? Ya estamos en la recta final hacia la elección del 18 de octubre. Es decir, esta recta final incluye algunas cosas que son, creo, cruciales para el Estado, ¿no? Para el país. Y esas cosas cruciales creo que tienen que ver con el hecho de que estamos entrando probablemente ya en una fase de transición política, pero además que en un nivel ya más extendido en lo social, hay desafíos que vamos a tener que enfrentar inevitable como país. Estos desafíos están en el orden de básicamente lo social, ¿no? Es decir, la salud, la educación y no hay que olvidarse de la justicia, ¿no? Que es otro desafío grande que tenemos que enfrentar. Entonces, qué es lo que primero, qué es lo que podría llegar a ocurrir? Es lo más probable que llegar a ocurrir, dadas los resultados de la elección que prevemos cada uno. Y segundo, qué es lo que necesita el país, o sea, es decir, entre el deber ser y el ser. Quisiera que comencemos a discutir. Primero si quieren, para no distraer mucho la atención de quienes nos miran, podríamos comenzar por qué es lo que va a ocurrir en estas semanas, qué es lo que preveemos en nuestro análisis, qué es lo que va a ocurrir hacia el 18 de octubre y lo que se viene en adelante, ¿no? Comenzamos, si te parece, Gonzalo. Excelente, Marcelo, Iván, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en este programa y en Herbol nuevamente. No sé, pues la política boliviana está tan volátil que es correr el riesgo de avergonzarse llegar a una previsión que por ahí no se cumple. Parece un hecho que vamos a tener elecciones el 18. Todo diría que debería haber una segunda vuelta. Yo creo que hay preocupaciones justificadas sobre la asistencia a votar, la asistencia a los jurados, aunque la fecha ya no es la del 6 de septiembre, pero igual creo que los problemas originados en la pandemia algo tienen que ver con esas preocupaciones. Veremos qué hace el Tribunal Electoral para atenuar el temor de los votantes y de los jurados, adicionalmente a las medidas que ya ha dispuesto, como estas de que dependiendo del carnet de identidad se vota en la mañana o en la tarde. Yo diría que es una buena distinción la que hace Marcelo sobre qué necesita el país y qué quiere, porque a veces no es lo mismo, ¿no? Y yo diría que lo primero que necesita el país es una legitimidad para encaminar una salida de esta crisis. Una legitimidad que pueda respaldar decisiones necesarias para salir de la crisis. Y yo creo que de crisis como estas es difícil salir sin orden. Entonces creo que es preciso restablecer un cierto orden predecible y no creo que ese orden provenga lamentablemente del acuerdo político, que sería lo deseable y quizás hasta lo racional. Es probable que en las últimas semanas solo hayamos visto el primer capítulo de las pulseadas político-sociales y que, ojalá no el día de elección, pero quizás después, veamos un segundo capítulo. Y yo no me atrevería todavía a asignar resultados electorales, pero creo que para hablar de lo grueso, esa sería mi perspectiva. Bien, vamos entonces con la primera impresión también, Iván. Creo que no estás con micrófono, Iván. Perdón, Marcelo. Sí. Sí. Lo que decía Marcelo ahí es que los escenarios en este momento están realmente complicados. Coincido con el análisis de Gonzalo. Si bien pareciera que lo del 18 de octubre ya está consolidado por lo social, por las leyes,
por la ley, por la decisión de Salvador Romero, y me queda el elemento que siempre resalto, la sentencia constitucional. Ya estamos con el plazo prácticamente vencido de la decisión que tienen que tomar en la ponderación de los derechos a la salud y políticos, y eso seguramente que ya debería anunciarnos el Tribunal Constitucional que ha decidido. No parece que vaya a haber un pacto para respetar la decisión que tome el pueblo en las urnas. En un primer escenario, son 6 escenarios posibles que tenemos, tendríamos una transición el 15 de noviembre, ese es el escenario más tranquilo, que no haya repetición de mesas y que no haya segunda vuelta. Pero a partir de ese escenario que daría una transición en el poder, en el Ejecutivo del 15 de noviembre, se presentan otros 5 escenarios que son muy complejos, están en el calendario electoral y nos plantean la posibilidad de que se anulen algunas mesas, que no haya tranquilidad el día de la votación y tengas la necesidad de repetir votación, que tengas segunda vuelta y que tengas también ese problema en la segunda vuelta, con lo cual generas una situación que llevaría a la transición el 30 de diciembre. Entonces, en ese rango entre el 15 de noviembre y el 30 de diciembre pueden pasar muchas cosas. Entre otras cosas, va a terminar el año escolar y has visto lo que está ocurriendo, ¿no? El rol de los jueces, que siempre resalto de que este es el siglo de los jueces y que el Poder Judicial va a intervenir radicalmente, va a empezar a tomar decisiones también en materia de salud, en materias tan importantes como la educación. La acción popular de esta semana ha determinado dejar sin efecto la clausura del año escolar de parte del Ejecutivo, y hay una preocupación para mí de si es responsable el rol de los jueces constitucionales. Nos encanta el fútbol en Bolivia y tenemos 2 amparos constitucionales exactamente opuestos, uno en La Paz, otro en Santa Cruz, sobre la Federación de Fútbol, ¿no? Entonces, ves que el escenario de nuestra ley 254 y el de los jueces tampoco es de gran responsabilidad. Si cuestionamos la responsabilidad del legislativo, del ejecutivo, el judicial no está siendo el más responsable, ¿no? de poder explicar sus decisiones. O también entra un tema de desinformación, ¿no? Creo que la sentencia de la Sala Constitucional sobre Educación nunca dijo que se volvía a clases presenciales, pero ya se generó el anuncio de que ese era el sentido del fallo, y eso nos lleva a una preocupación, el rol que van a tomar los jueces en este tiempo, ¿no? Este tiempo que va, como les digo, con hitos claves, el 18 de octubre y luego el 15 de noviembre al 30 de diciembre, con una conflictividad que creo que va a estar marcada por lo económico, ¿no? Lo económico también va a ser un factor relevante en este tiempo. Ya esa bajada del 5.5 del negativo del PIB y la realidad de las empresas que ya han tenido que pagar desde este mes AFP, se están empezando a pagar impuestos y no hay ingresos, va a generar un grave problema en lo poco formal que teníamos, y lo informal de ya está bastante dañado. Creo que hay una mala noticia con estas leyes que tienen que ver con los incentivos o el populismo electoral. O sea, cuando tú sacas una ley que dice que se disminuyen automáticamente los alquileres al 50%, parece que todo el mundo estuviera feliz, pero en realidad ha causado más problemas aún sin entrar en vigencia. Creo que habían otros mecanismos y otras maneras en nuestra legislación para arreglar ese problema, pero esta ley de los bancos y de las financieras es desastrosa, ¿no? Estamos en un sistema que estaba llevando bien la crisis, y si le vamos a prohibir cobrar intereses a los bancos, lo más probable es que hasta fin de año tengamos un sistema financiero muy dañado y con un daño a los sectores más empobrecidos. Si vemos el tema del Bancosol, de FIE y de las microfinancieras y el financiamiento rural, ellos viven de los intereses, de cobrar intereses y volver a colocar eso para su administración y para que sea una rueda que genere economía. Si tú le pides a estos bancos que dejen de cobrar intereses hasta diciembre, lejos de hacerle un beneficio a los usuarios, le estás cortando el financiamiento a la clase media y a la clase más popular del comercio. No es una medida inteligente, pero sí suena bien en términos electorales, ¿no? Suena bien, suena populismo electoral. Entonces, creo que en este escenario que estamos empezando a analizar, hay una irresponsabilidad muy grande del Ejecutivo, del Legislativo, también del Judicial, y ahí planteábamos ese tema. ¿Qué pasa luego del 18 de octubre o del 30 de diciembre? ¿Cuál va a ser el rol de la sociedad civil y cómo podemos contribuir a que desde la academia, de
de las organizaciones, de las ONGs o en general de todos los think tanks que tenemos varios y muy buenos en Bolivia, poder empezar a proponerle soluciones a los políticos, porque veo que definitivamente ellos están concentrados en medidas de populismo electoral. Yo lo vería por ahí, Marcelo, por eso proponía este tema de empezar a analizar cómo podemos lograr nosotros en el país un escenario que nos permita una mayor participación e identificación de los problemas. Creo que el problema no estaba en pagar intereses, el problema tampoco estaba en confiscar derechos de propiedad y meterse en contratos, sino que tiene problemas de fondo. El tema del trabajo, la salud, la justicia, la economía, son temas estructurales que no estamos encontrando soluciones desde la clase política y parece que no las va a haber hasta el 18 de octubre, porque no es muy popular hablar del tipo de cambio del dólar, no es muy popular hablar de la que es esta palabrita de la justicia penal popular o de las penas altísimas, porque no ganan votos, ¿no? Esos son los escenarios que te diría. Creo que hay que pensar en un post-18 de octubre porque no van a hacer los políticos ninguna medida que la vean como que les quita votos, ¿no? Eso, Marcelo, inicialmente. Sí, gracias, Iván. A ver, solamente una duda, porque tú tienes mucho más afinada la información. ¿Faltan 2 años para la siguiente elección judicial, Iván? No, faltan 4 años. 4 años todavía. Sí, tienen 6 años de mandato. Ya. Pero hemos elegido el 2017. 2017. Tendríamos ¿Verdad? hasta el 2023. Ya. Hasta No, fines. claro, entonces tenemos todavía tiempo como para seguir, digamos, administrados por los actuales altos magistrados, ¿no? Pensaba que igual se iban a acumular en este orden de cosas que, por eso quiero plantear mi idea también, un poco a tono de lo que ustedes también comentaron. Al año se vienen las elecciones subnacionales, ¿no? Y ese evento también va a ser, para mi juicio, va a ser trascendental, ¿no? Trascendental porque ahí yo creo que nos vamos a jugar el futuro político del país en términos de su liderazgo, ¿no? Solamente en términos de su liderazgo, ojo. Y quizá ahí sí nos empecemos también a jugar el futuro del país en términos de proyectos políticos de país que vayan a empezar a plantearse de cara a lo que va a ser el bicentenario probablemente en Bolivia, ¿no? Pero también, unido a lo que comentan también ustedes, creo que si bien es cierto que hoy día hay necesidad imperiosa de que la clase política se una, y no se una, sino se ponga a negociar y acordar algunas cosas que son, creo yo, urgentes. Sin embargo, creo que hay una suerte de desconexión tremenda porque la única iniciativa o seria iniciativa, quiero decir, respecto a algún acuerdo es la que acabo de ver que el órgano electoral está intentando generar una suerte de acuerdo con las otras fuerzas políticas, con todas en realidad, para que los resultados de la elección, sea el que sea, sean respetados, ¿no? Que todos los actores acepten los resultados. Esa es una primera cosa, pero creo que es importante en el orden de lo que decía Gonzalo hace rato de la legitimidad. Una legitimidad necesaria e imperiosa que la llevamos reclamando desde octubre del año pasado, ¿no? Como país necesitamos tener esta estabilidad en términos de un gobierno legítimo, ¿no? Ya sea con un porcentaje menor, mayor, no importa, pero necesitamos tener un gobierno legítimo. La segunda cosa ahí es, pero los problemas políticos no son solamente los problemas más urgentes. Ya está empezando, como bien decías, Iván, ya está empezando a cruzarse algo que es, creo yo, muy importante, es decir, esta crisis económica que ya la estamos comenzando a vivir, ¿no? Y ahí yo lo que observo es que hasta ahora, tanto el Ejecutivo como el Legislativo se están dedicando a hablar o a emitir, en realidad, decisiones que tienen que ver con acciones que van más directamente, hacia sus públicos más directos. Es decir, el legislativo habla del asunto de la condonación, del tema bancario y el asunto de ahora mismo, si la memoria no me falla, estás hablando de toda la ley de los bancos, ¿no es cierto, Iván? Sí. Y en el caso del Ejecutivo, lo que quieren es la ampliación de los bonos. Pero aquí, de verdad, nadie está hablando, ninguno de los dos están mencionando
¿quién se va a hacer cargo responsablemente de las decisiones que se vayan a tomar en este aspecto? Ninguno de los dos se están haciendo cargo, ninguno de los dos están trabajando de manera conjunta para solucionar el problema de forma estructural. Antes que ya sea difícil implementar medidas progresivas, sino más bien medidas de shock. Entonces, creo que estamos yendo a eso. Producto del clima electoral en el que estamos viviendo, en el que cada uno le habla por eso a su propia audiencia, y luego, por tanto, ninguno quiere dar un paso un poco más allá. Y eso preveo un poco qué es lo que va a terminar por ocurrir también probablemente después de esta elección, después de la elección del 18 de octubre. El añadido ahí, más bien la diferencia ahí, va a tener que ser ciertamente ya con un gobierno legalmente constituido, legítimamente puesto. En realidad, la variable por la cual Áñez sube al poder, que es básicamente el azar, la fortuna, diría, ya no va a ser esa, ¿no? Es decir, ya no es la fortuna la que les ha puesto el gobierno. Ahora más bien es otra. Y la otra variable en la que más bien los gobiernos electos tienen que debatirse es cómo administras el poder cuando lo has conquistado, ¿no? En el caso del MAS, si llega a obtener el poder, será pues bajo la lógica de cómo administras el poder una vez que lo has conquistado por segunda vez. Y en el caso de las otras fuerzas políticas será cómo administras el poder una vez que lo has conquistado después de que una fuerza política importante ha estado presente durante más de una década, ¿no? Entonces, un poco para Gonzalo, para abrir el debate más político también, y luego para Iván también. Gonzalo, vamos hacia una dirección de un liderazgo duro, y duro probablemente de derecha, es decir, la democracia liberal se nos está agotando. ¿Qué opinas? Mira, yo diría que hay una parte de la democracia liberal que es esto de la legitimidad popular, que es como muy cara a la tradición nacional. Digamos, la legitimidad popular era una cosa que discutían incluso los padres jesuitas en el neotomismo colonial, y yo creo que es algo que distingue el constitucionalismo boliviano, y por lo tanto esa idea me parece que siempre está presente, ¿no? Incluso quién puede hablar a nombre del pueblo es algo muy frecuente en nuestro discurso político. No obstante, yo creo que, a propósito de lo que decía Iván sobre cómo se comportan los tres órganos o poderes del Estado ahora, lo que tenemos, la solución boliviana tradicional para un momento de crisis sería un ejecutivo fuerte. Es difícil pensar que, digamos, la reconstitución del poder para evitar este cúmulo de irresponsabilidades o de manejo sin norte debería darse a través de un ejecutivo fuerte. No es algo por lo que yo abogue, pero más me parece una constatación. La segunda cosa es, ¿en qué medida podría constituirse un acuerdo nacional, aunque sea de mínimos? Y yo soy pesimista porque veo que tenemos un fracaso muy presente, al menos para mí. La constituyente famosa no resolvió el tema de la reelección, que después terminó siendo el gatillador de una crisis política que aún vivimos. O sea, no pudo resolver ni siquiera el tema que todos sabíamos era el tema crucial. Y luego tampoco pudo resolver algunos temas como ponerse de acuerdo en los 2/3. Me acuerdo la famosa ley que el senador Ortiz, Álvaro García Linera la presentaron. ¿Para qué? Para que después el MAS discutiera el poder constituyente originario en la asamblea e incluso termináramos con un referéndum de aprobación constitucional y uno sobre el latifundio. Y en vez de resolver los temas del latifundio, la agroindustria, etcétera, en la constituyente terminamos resolviendo en los pasillos, en los acuerdos que tuvo el MAS con el poder agroindustrial. Cuando eso debería más bien, era más lógico resolver eso. Yo creo que es una realidad el poder agroindustrial y hay que darle cauce, pero era lo más lógico resolver en la sede del consenso. Pero hubo que dar un montón de vueltas, 2008 incluido, exilio de dirigentes cruceños incluidos, para hacer una solución a medias. Entonces, las experiencias de pacto que están a la vista incentivan muy poco a un
a la reconducción del pacto. Por lo tanto, estamos ante, bueno, toda nuestra literatura política habla de los consensos, desde pachamamistas hasta ultraliberales se llenan la boca con la palabra democracia, pero yo realmente no veo condiciones para consensos, salvo que hubiera un acto de suprema lucidez en los liderazgos nacionales, que es difícil de prever hoy. Si es eso, la pregunta es, ¿de dónde va a venir la fuerza para intentar sacar al país de la crisis? Y yo creo que eso es lo que vamos a dilucidar. Si ese va a ser un gobierno de derecha, yo creo que hay hoy día un creciente reclamo por orden y un creciente descontento por algo que yo creo que estuvo en la matriz de poder del gobierno del MAS, que es la construcción de la dirigencia sindical y social como eje de la vertebración de poder en el Estado. Y yo creo que la dirigencia social y la dirigencia sindical son necesarias, pero tienen su necesidad social tiene un límite, y yo creo que en las últimas semanas hemos visto los excesos de ese planteamiento de poder. Entonces, se me hace difícil pensar que incluso si el MAS ganara la elección, pongámosle que lo hiciera en primera vuelta, pudiera gobernar otra vez con ese entramado dirigencial. Para Iván no será novedad lo que ocurría en las elecciones judiciales y el apoyo corporativo de algunas entidades asociadas al MAS, de organizaciones sociales, a algunos magistrados de la Suprema para tener luego poder ahí. Ese tipo de Estado, que será un Estado copado por intereses, digamos, corporativos muy variados, es un Estado caro de financiar. ¿Será posible? Yo no lo veo. Yo creo que para construir un nuevo orden, hasta el MAS tendría que repensar su propio discurso. Entonces, es probable que esa reconstrucción del poder tenga una gran injerencia de la derecha en el país. ¿Cuánto y cómo se resuelve esa disputa? Se me hace difícil ver, pero que sin duda está presente otra sensibilidad de la que teníamos antes, yo creo que es correcto. Iván, ¿hacia dónde vamos? Y luego también en las izquierdas, ¿no? Es decir, igual que un poco lo que dice, bueno, rescatando alguna idea también de Gonzalo, se me viene a la mente esto de, a ver, hay una cierta nostalgia por el orden, es decir, por la imposición probablemente de un orden anterior en la izquierda y por un orden distinto, no nuevo, sino distinto al que teníamos en la izquierda, pero que la derecha la está reclamando, ¿no? Y unido a lo que decías hace rato del tema económico, monetario, a mí se me viene, digamos, ahorita una idea que podría ser como el MAS pidiendo o restableciendo cierto orden, que la crisis la tienen que pagar los ricos, es decir, la tienen que sostener los ricos. La crisis no la pueden sostener los pobres. Y yo no veo, pero ese mensaje clarito y nítido en el MAS, es decir, o hay una suerte igual de desajuste interno en el plano en el que no se sabe bien cuál va a ser el mensaje más fuerte, o se está apostando también a que finalmente la ruleta de las elecciones diga lo que tenga que decir. Sí, Marcelo, yo creo que ese llamado al orden es un eje que tenemos que discutir con mucho cuidado porque lamentablemente en la región los llamados al orden o los gobiernos como el de Pinochet o el de Banzer no son muy respetuosos de los derechos humanos. Creo que en tiempos de pandemia este tema de los estados de excepción ha reavivado muchos autoritarismos y si la idea es volver a un nivel de autoridad no respetuosa de los derechos humanos, pero con la tranquilidad para cierto grupo o núcleo de la sociedad, podemos tener y enfrentar en Bolivia unas realidades de conflictividad que no queremos vivir. Otra vez pensar en este tema de los bloqueos o todo lo que ha ocurrido en los últimos días en el país sería muy triste durante 5 años o 2 años y medio. Yo creo que tu lectura, que la sigo siempre, de que estamos en un momento de transición de la clase política y de jubilación de una generación, es evidente. Yo lo veo claramente en las subnacionales del próximo año. Pero también lo veo dentro de la responsabilidad y el rol histórico de los parlamentos. Yo creo que tenemos un parlamento muy interesante que se viene
líderes políticos importantes. Seguro que varias de las mujeres de Comunidad Ciudadana que están en primer lugar para el Senado van a ser parte de esa asamblea. Lo mismo veo líderes jóvenes en el MAS, salvo el canciller Diego Pari, que todavía está en duda si entra o no entra en la candidatura por Potosí. Todos los demás son nuevos líderes. En Santa Cruz, líderes emergentes muy, muy jóvenes, lo mismo que en Cochabamba. Hubiera sido ideal que Andrónico Rodríguez vaya como primer senador. No ha habido la voluntad política en el MAS para poder hacer ajustes legales que lo permitan, pero definitivamente creo que lo peor bajo el contexto actual sería que Evo Morales insista en ir como primer senador. Creo que esa posibilidad que se la vio en un amparo constitucional no debería ser exitosa, pero bueno, nunca se sabe nada en el país hasta que no se firma la sentencia. Sería un grave error del MAS que Evo Morales vaya como candidato a senador por Cochabamba, pero todavía no está claro esto, ¿no? Yo creo que recién lo vamos a tener claro en septiembre, así el 5 o 6 de septiembre, que es donde las organizaciones políticas pueden incentivar a sus candidatos a que renuncien y habilitar a otras personas en su lugar. Vamos a tener una lista final de la Asamblea hacia el 5 o 6 de septiembre, de acuerdo al cronograma electoral, y ahí sí vamos a saber cómo va a conformarse el Parlamento, pero hablaría yo de que tenemos un interesante escenario por parte del próximo Parlamento. El próximo Parlamento presenta un escenario muy interesante de diálogo y de debate, y creo que la sociedad civil tiene que llevarle temas al Parlamento. La propuesta, ya entrando en la relación de los temas que se plantea, de construir un nuevo poder judicial es básica, ¿no? La independencia judicial es necesaria, creo que ya lo han vivido todos. No puede ser que el poder judicial cambie de camiseta azul a verde y luego vuelva a cambiar a azul en función a la clase política o a quien dirija el Ministerio de Justicia o la entidad de que ejerce el poder en Bolivia, ¿no? No es correcto, ¿no? Creo que ya un llamado de independencia judicial en el país es una constante de todas las organizaciones, y hay que ver cómo este actual Poder Judicial se reinventa y cambia una camiseta blanca y no le hace caso ni a los verdes ni a los azules, o va a tener que irse, ¿no? Es una cosa muy clara. Creo que sí va a haber consenso en el Parlamento para hacerles un juicio político por mal desempeño y terminar de que todos se vayan a su casa si no tenemos unas reglas claras de independencia de parte de ellos. Creo que esa es una de las tareas cruciales del próximo Parlamento, pero volviendo al punto que tú planteabas, siento que ese es el rol que tenemos que estar empezando a exigirle al Parlamento, al próximo Parlamento, al próximo Ejecutivo, en esa línea que tú planteas. En el mundo ha quedado claro que el sistema tributario y la factura de esta crisis tienen que pagarla las personas que tienen más recursos, y el tema, en muchos casos voluntario, de Bill Gates o de Slim para financiar las vacunas y todo lo que está pasando en general en el mundo, parece que en Bolivia no es el mejor ejemplo de que la clase que tiene más recursos pueda conseguir pagar esta factura. No lo está diciendo el MAS, me extraña diciendo que su principal carta es la económica y que Luis Arce representa a una persona que conoce mucho de economía, y es, en verdad, y coincido contigo, algo que esperemos se dislucide estos próximos 50 días que van a tener los partidos políticos para plantearnos qué van a hacer con el dólar abajo, con la política educativa, con la política de salud y con la justicia. Yo insisto en esa que planteaba Marcelo cuando hablábamos de este programa. ¿Puede existir un país sin una plataforma de educación virtual? O sea, es concebible que en estos tiempos en los que todos los países tienen una plataforma educativa, que los nórdicos han liberado sus plataformas de educación, hayamos tenido la osadía de clausurar el año escolar y quitarle al Estado su principal o su única función ineludible, que es la educación de los jóvenes, de los niños, de todos los bolivianos. ¿Por qué no tenemos esa plataforma educativa y por qué no queda claro el discurso desde educación? Yo pienso que es otra vez un tema electoral. Cuando tú hablas de una plataforma educativa y asumes que la tecnología es el próximo paso o el próximo paradigma de la educación y necesitas una plataforma eficiente, estás hablando de que no necesitas ya 170,000 maestros o no necesitas las cantidades de personas que administren y generen carga presupuestaria en la educación boliviana. Creo que el presupuesto va a dejar a muchas personas sin trabajo en ese ámbito. Lo propio en el tema de la salud. Estamos hablando de que la Caja Nacional de Salud ejecutó el 2% de su presupuesto en tiempo de pandemia en La Paz, y no hay controles y no hay una eficiencia, y sí hay mucha corrupción en todo nivel
en la salud, y ni que te digo en la justicia, ¿no? La justicia ha tenido que pedirle de auxilio 48 millones de bolivianos al Ejecutivo para pagar los sueldos de julio, agosto y septiembre, cuando el ingreso del Poder Judicial siempre ha abastecido en las peores crisis para pagar los sueldos, porque tenemos el ingreso de derechos reales, de traspaso de notaría, todo lo que los ciudadanos van financiando a la justicia todos los días y todo el tiempo en las peores épocas de crisis. ¿Qué es lo que ha pasado? Una absoluta ineficiencia del Consejo de la Magistratura. Nunca ha habido un Poder Judicial tan ineficiente al momento de recaudar, y nos hemos quedado sin la posibilidad de pagar sueldos. Eso es una cosa muy grave, y no he escuchado nunca a Dolca Gómez ni a los otros dos consejeros hablarnos de cómo vamos a salir de esta crisis usando tecnologías, plataformas y acceso a la información como lo están haciendo en los demás países, lo está haciendo el mundo. Ha dado un salto cualitativo impresionante para el tema del uso de la tecnología, y acá nos hemos quedado en estar con la mano pidiendo para los sueldos del Poder Judicial, un Poder Judicial que, por cierto, no debería haber parado y ha parado radicalmente, y no es que porque haya pandemia han dejado de haber asesinatos, feminicidios y los niños se adopten automáticamente, ¿no? Entonces tenemos definitivamente, con eso termino, Marcelo, en el escenario que estás planteando, un problema que a mí me parece que es de poner las ideas sobre la mesa y empezar a exigir desde la sociedad civil la conducción de personas y de planes políticos que nos saquen de esta crisis. Gonzalo decía siempre, y lo he aprendido de él, que la manera de salir de las crisis de la justicia siempre es buscando a alguien que la conduzca, ¿no? Buscando alguna persona como Rodríguez Belcé que se ponga encima del hombro del Poder Judicial y lo saque adelante. Parece que es lo mismo que necesitamos en educación y en salud, y por eso creo que hay que empezar a identificar desde la sociedad civil quiénes podrían ser esas personas que nos orienten y que nos digan cuál es el camino para salir de esta crisis, porque se ve desde ya que no hay una iniciativa clara de los partidos políticos de tocar el fondo de los problemas, ¿no? Nunca se va a hablar de salir de la educación en términos claros antes de una elección, por lo que te digo, va a quitarle trabajo a mucha gente si lo hacemos bien. Sí, retomo un poco tu idea, Iván, de esto último de que probablemente necesitemos, ¿no? Necesitemos de algunos operadores o liderazgos importantes, relevantes, pero no en términos estrictamente políticos, sino también en términos de lo que puede ser manejo adecuado de ciertas temáticas que son urgentes e importantes en el caso nuestro, ¿no? La salud, la educación y la economía. Creo que más que por eso necesitar un presidente, necesitamos superministros en estas tres áreas que empujen un poco la idea. Pero claro, superministro hablo en el sentido muy amplio de la palabra, ¿no? En el que se tenga que atender desde las diversas aristas, diversas perspectivas estas cuestiones, estas temáticas. A ver, pero también veamos un poco cómo está entrando la semana, o perdón, cómo están entrando las fuerzas políticas en la competencia que se está empezando a acelerar en las fuerzas políticas, ¿no? Salen encuestas y, como decías en el anterior programa, Iván, creo que ahora se ha abierto además la brecha más grande para que todos absolutamente tengan sus propias encuestas y sus propios datos. Sabemos muy bien que las encuestas influyen. No hay duda de que influyen en el comportamiento electoral, peor en el caso nuestro, y peor con una coyuntura tremendamente volátil como es la que tenemos, como decía Gonzalo al principio también. Es decir, tenemos una coyuntura tan volátil que básicamente o prácticamente dependemos del tema más importante que en las últimas semanas se esté discutiendo para un poco dirimir nuestro apoyo o nuestra intención hacia alguna fuerza política. Y esto, por eso, ahora, ¿cómo se cruza en la dinámica misma de lo que llevamos teniendo? ¿Creen ustedes que Áñez se sigue desgastando, que Mesa ni siquiera se despeina y que se sigue manteniendo ahí incólume en su intención de voto, y que el MAS tiene también un problema interno fuerte? Leía una noticia en El Deber en el que hay ciertamente una suerte de problema interno muy grave en el MAS porque no se debaten cosas que se deberían discutir desde el año pasado, desde la salida de Evo Morales,
los dirigentes del MAS no discuten problemas internos, no quieren discutir con las bases problemas internos, y las últimas semanas con las protestas, esto se habría ahondado un poco más fuertemente, es decir, la disputa interna en el MAS, y luego, por tanto, hoy día les lanzo la siguiente hipótesis que tengo, es hoy día tenemos fuerzas políticas que no es que estén en su techo electoral, es decir, en su máxima aspiración electoral, sino están en sus pisos electorales. Casi todos están repartidos de manera proporcional en sus pisos electorales, ¿no? Y ahí, en sus pisos electorales, está pues implícita esta idea de el electorado indeciso. El electorado indeciso. ¿Dónde está el electorado indeciso? Mi segunda hipótesis ahí es que el electorado indeciso es un electorado no típicamente indeciso, es decir, este que es más pasivo, bastante más tranquilo, que se termina por replegar a la fuerza política en la cual probablemente era como su primera opción. No, yo creo que más bien hoy día el electorado indeciso que se ha incrementado en las encuestas es un electorado muy furioso. Esto con todas las fuerzas políticas y con todos los liderazgos. Entonces, pero además, este electorado no está en el centro. No está en el centro. El político, creo yo, se ha vaciado y se han puesto más bien posiciones en los extremos. Entonces, si esto sigue más o menos el curso que acabo de comentar, luego, por tanto, estamos yendo, creo, de manera inevitable a un escenario de campañas electorales en las que el eje central de la disputa electoral sea el desgaste de las fuerzas políticas, primero, y segundo, los temas que se vayan a comentar con más contundencia, con más fuerza en las semanas. Es decir, dependemos mucho de los electores temáticos, aquellos que son los que deciden no en función de una ideología, no en función de un liderazgo específico, sino más bien en función de los temas más importantes que creen y que son influidos por ellos. Por eso decía lo de las encuestas, por ejemplo, por eso decía también el tema del desgaste interno y las coyunturas tremendamente volátiles que tenemos hoy día. ¿Cómo observas tú, Gonzalo, que estamos en esto del clima político de cara a las siguientes semanas? Voy a incidir en esa enfermedad de estos diálogos, que es referirse a algo pasado primero. Solamente tres apuntes. Primero, creo que hay momentos de orden trágicos como los que ha mencionado Iván, Pinochet, Vance, pero en nuestra historia hay momentos de orden bastante más razonables. Yo pienso en el 56, Siles con la estabilización monetaria, enfrentándose al sector de izquierda del MNR, con una huelga de hambre que finalmente desarticuló el movimiento en contra del plan de estabilización, un momento de orden. El 85, la marcha por la vida, todo contenidos y muertos y con, digamos, manteniendo el régimen constitucional. Yo diría que incluso el 2008 fue un momento de orden, pero claro, ahí ya lo constitucional, si contamos el Hotel Las Américas, el cerco a Santa Cruz y es cosas, ya uno dice, bueno, ¿fue un momento de orden? Fue, porque yo creo que ese supuso el verdadero triunfo político del MAS frente a sus adversarios más peligrosos, pero con esas incidencias. O sea, lo que digo es, el momento de orden también puede forjarse dentro de los límites constitucionales y democráticos, que yo creo que sería, digamos, lo menos que se puede pedir. Una segunda cosa es sobre esto. Yo creo que Luis Arce no habla de que los ricos paguen la factura porque es economista. Yo he visto a gente de la izquierda latinoamericana, como este hombre de la CELAC, que es español, Alfredo Serrano Mancilla, o Juan Grabois, hablar del impuesto a la riqueza, pero se me hace difícil pensar que, por ejemplo, en Bolivia, si aumentáramos la cuota tributaria que pagan las petroleras o que paga la minería, lograríamos alguna inversión adicional. O si en la agroindustria, que se supone va a ser el sector exportador de Puente de los próximos años, si le aumentáramos la cuota tributaria, no estaríamos haciendo impuestos contracíclicos. Y si finalmente
hiciéramos impuestos como los que ha hecho Fernández en la Argentina, no terminaríamos dejando los impuestos para la clase media, pero probablemente para las grandes fortunas no, puesto que no hay renta universal en Bolivia. Siempre pueden rentar afuera o tener sus mayores recursos fuera. Entonces, se me hace difícil pensar que de una crisis, en suma, se sale, aunque electoralmente puede tener gran hit y sería una posición clásica de izquierda, que los ricos paguen la factura, pero se me hace difícil pensar que de esto vamos a salir en ausencia de inversión pública, con un Estado sin recursos, encima sin inversión privada. Yo creo que ese es un dilema económico que me imagino estará en la cabeza de todo quien tenga pretensiones de dirigir el país. Y finalmente lo del Poder Judicial. Yo alguna vez le he escuchado a Iván también la idea de hay que exiliar a los políticos del Poder Judicial. No es el lugar donde se tienen que pelear y no puedo más que coincidir. Y la verdad es que confío en que algún momento el país pudiera entregarle a alguien esa misión, que es una misión de vida, de constituir un poder judicial. Yo no creo que se haga en un breve tiempo, ni solo como fruto de acuerdos. Es una maquinaria que hay que instalar. De hecho, es como si no tuviéramos poder judicial. Es en la realidad de cómo funciona, eso es así. Entrando al tema electoral, Marcelo, que tú planteas, yo creo que a ratos los que comentamos u opinamos tenemos la tentación de repartir defectos a todos, un poco para mantenernos en la independencia, pero yo diría que todavía no sabemos cuáles son las consecuencias electorales de los días de bloqueo. No tenemos una encuesta que nos dé esos datos. Yo me animaría a decir que el gobierno instaló una narrativa de fuerza y después terminó abanderando la salida del acuerdo. Así como narrativa no puede ser más desconcertante, pero que la sacó gratis las consecuencias del bloqueo. Yo diría que desde el punto de vista político puede haberse fortalecido, pero electoralmente no. Entonces, yo creo que esa es una paradoja que no en vano se refleja ya en los números alicaídos de la presidenta. En el caso de Mesa, y estoy usando una idea de un amigo, yo creo que es a la inversa. Es posible que sea el que menos consecuencias negativas haya sufrido de los incidentes de los bloqueos, pero a la vez su carácter reacio a aparecer en escena, en realidad la estrategia del voto útil, yo creo que hace que se haya fortalecido quizás electoralmente, pero políticamente yo siempre me pregunto, ¿cuál es el mandato que Carlos Mesa le está pidiendo al país? ¿Qué va a hacer? ¿No? O sea, ¿para qué lo elegiríamos? Creo que es algo que debería quedar claro y no queda. Y en el MAS, yo creo que hay una incapacidad de entender la derrota de noviembre. Y creo que eso ha alimentado el conflicto último y las consecuencias que yo creo que pueden ser negativas. No sé cuál será la incidencia electoral en la candidatura del MAS, pero de hecho uno veía hasta un cierto desconcierto entre quienes apoyaban las movilizaciones y los candidatos que trataban de no inflamarlas, hasta Evo Morales diciendo que no hay que sacar a Yanine Áñez sino por elecciones. Pero yo lo que veo es que hay una sensibilidad en el país que es necesario reconocer. El mundo indígena, o sea, la sensibilidad identitaria o la sensibilidad de clase necesitan tener expresiones políticas que no sean solo el monopolio del MAS. Y yo creo que hay que distinguir, y el propio MAS va a tener que hacer ese esfuerzo si no quiere perecer presa de sus propias potencialidades de otro momento, va a tener que distinguir entre lo que es la dirigencia social y sindical, a la que el MAS le otorgó un poder carta blanca en el Estado, y lo que es la sensibilidad popular. Esa sensibilidad popular que puede tener expresiones de derecha. A mí me extraña que la derecha, Carlos Mesa, no intenten invadir ese territorio electoral. Me parece casi obvio. Los indígenas son más que los dirigentes sociales y sindicales. Los indígenas son una clase media potente, intelectuales, profesionales, donde hay meritocracia,
yo no sé por qué se le tiene que hablar, como hacer más, al indígena como un dirigente social. Me parece que eso pertenece a una foto que ya no es la foto de hoy. Entonces, yo lo veo al MAS con problemas de proyecto, pero todavía capitalizando la nostalgia de un momento de emergencia de clases medias, del mundo popular, que necesita un cauce. Y todavía no veo cuál es la expresión de la derecha, digamos, si hablamos como Marcelo de una sensibilidad nueva, incluso con ciertos rasgos iliberales, pero cuál es, dónde canaliza. A ratos veo menos esfuerzo narrativo en la derecha y en el centro que en el MAS. El MAS es como más ducho en el esfuerzo narrativo, tiene una épica y a ratos puede incluso, creo, ser víctima de su propia épica, pero los defectos de narrativa del otro lado me parecen cruciales. Me da la impresión, no obstante, que si tenemos un gobierno de centro o de centro derecha, va a ser un gobierno que va a tener que tener un capítulo de pulseada político-social como lo que hemos visto en estas semanas, y que si a la inversa el MAS llegara al poder, y yo no sé con qué factores de poder gobernaría. No sé cómo arreglaría su situación con el Oriente, no sé cómo arreglaría su situación con el Estado profundo, las fuerzas del orden, no sé cómo resolvería sus diferencias con las clases medias urbanas. Así que hoy por hoy parece más probable un gobierno del centro o la derecha, pero todavía no me queda claro cuál sería su agenda. Iván, ¿cuál es tu lectura? Sí, Marcelo, creo que tenemos que ver un poco lo que decía Gonzalo del impacto que han tenido los bloqueos. Definitivamente es un impacto que va a tener consecuencias, y creo que la crisis de moral de Evo Morales es tremenda ahora, ¿no? Creo que si algo está impactando al MAS es el rol que él tenga como candidato a senador, o las denuncias que tiene en este momento, ¿no? Sobre su vida personal. Me parece que va a haber un impacto fuerte de todos estos aspectos en las elecciones del 18 de octubre. Aún así, pienso que ha habido un error de toda la clase política, lo ha identificado bien Gonzalo, de dividir el país entre un mundo indígena, un mundo rural inclusive, que le pertenece al MAS y que solamente sigue al MAS. Cuando esto creo que no es así. Definitivamente hay dentro del mundo indígena y dentro de las áreas rurales personas que no comulgan con las ideas del MAS, pero tanto Carlos Mesa como, con más razón, los demócratas lo han cedido por completo al MAS. Y creo que ese sector no está representado. Si no lo tienes ahora Félix Pazzi, no sé si ese sector se va a volcar con Chi, no lo creo, después de las elecciones y todas sus actuaciones, no creo que sea representado por ninguno de los otros sectores, y no le queda a ese sector otra opción que no sea apoyar al MAS. Ahora, el gran dilema me parece que está en Santa Cruz. O sea, si Santa Cruz en este momento tiene un escenario de voto útil y repite la votación de Carlos Mesa en la elección de octubre, va a borrar del escenario político actores muy relevantes, ¿no? Luis Fernando Camacho terminaría de hacer una anécdota y no que ocurra. Yo creo que el voto útil va a tener un debate mayor, y eso definitivamente le va a restar posibilidades a Mesa de forzar una segunda vuelta. Hay que ver lo que dice Gonzalo, cuánto ha impactado esta situación y cómo quedan las encuestas, y cómo tiene Evo Morales la capacidad de dejar al MAS solo. Si Evo Morales tuviera la capacidad de renunciar como jefe de campaña del MAS, si tuviera la capacidad de no ir como senador en Cochabamba y mostrar a su talla de liderazgo en los 14 años dando un paso al costado, le haría un gran favor al MAS. Creo que en esas condiciones el MAS recompondría toda su estructura, habría necesariamente que entrar a un debate más abierto sobre los errores, sobre la autocrítica, sobre el profundo error que significó el 21 de febrero y el 20 de octubre, y permitiría un debate interno de mejor calidad, de mejor consistencia, y una propuesta de recomponer estas rupturas de las que habla Gonzalo con toda la sociedad. Me parece que ese puede ser un escenario que pueda consolidar una victoria en primera vuelta de Luis Arce y de David Choquehuanca. No hay todavía claridad si va a pasar esto.
No sé qué va a pasar con el voto útil de Santa Cruz y qué va a pasar con el rol de Luis Fernando Camacho, otro líder, otro caudillo, otro liderazgo basado en una personalidad fuerte que probablemente mantenga ese voto, y ese voto no se lo va a quitar al MAS, se lo está quitando a Carlos Mesa. Ese 4% de los demócratas también es un voto que puede incrementarse en el Beni, y también se lo van a quitar a Carlos Mesa. El voto duro del movimiento al socialismo y un eventual liderazgo más constructivo de la relación entre David Choquehuanca y Luis Arce podría subir el voto del MAS en octubre, podría superar el 40%, y con este desgaste que tenemos de Carlos Mesa en el voto útil de Santa Cruz y el desgaste que va a tener por Yanine Áñez en el Beni, no habría la diferencia de 10 puntos. Me parece que ahí quedaría consolidada la victoria en primera vuelta de Luis Arce, y el 15 de noviembre el MAS volvería al gobierno, y muy probablemente con una mayoría amplia en la Asamblea por este mismo fenómeno que se plantea, ¿no? Que es un anhelo de la oposición al MAS. No han podido lograr la unidad. Si tú empiezas a analizar las encuestas en cada departamento y en cada circunscripción, definitivamente Comunidad Ciudadana tiene buen candidato. Voy a poner el ejemplo de la zona sur de La Paz, donde vivimos todos, o hemos vivido todos. Tiene buen candidato Comunidad Ciudadana, tiene buen candidato Yanine Áñez y Luis Revilla, y definitivamente el candidato del MAS podría ganar la elección nuevamente, como Betty Yáñez en su momento, ante la división de las fuerzas opositoras. Eso ocurre en todo el país, inclusive, salvo Chuquisaca, todos los demás departamentos hay candidatos fuertes en la oposición, y la división de su voto hace que el tercero o cuarto, inclusive, que es el movimiento al socialismo, consolide diputados dentro de la Asamblea. Creo que va a ganar en todas las circunscripciones indígenas el MAS. Nuevamente, el punto que resaltaban ustedes, la derecha boliviana y los líderes de la oposición o actual oficialismo le han cedido absolutamente el control del mundo indígena y rural al MAS. No han hecho el mínimo esfuerzo de poner buenos candidatos, y en ese escenario yo te diría que, a diferencia de Gonzalo en este punto, creo que la victoria de Luis Arce, si Evo Morales da un paso al costado, es un hecho a partir de estos elementos. Ojalá que Evo Morales no insista. Me parece que ese es el gran problema que ha ocurrido muchas veces en el país. Todos somos Evo dependientes, masistas y no masistas, y si te fijas, el ataque de la oposición en las últimas semanas es a Evo Morales, no es al movimiento al socialismo, y definitivamente si él no fuera un factor en la ecuación, creo que mejorarían las condiciones políticas del movimiento al socialismo. Eso debería ser el rol de un líder, ¿no? Un líder más allá de los delitos, que la verdad yo en ese tema no quiero entrar, pero no los encuentro con materia. Sí creo que un líder político tiene que tener una moral a prueba de todo cuestionamiento. El escándalo es el pecado capital de los políticos, y definitivamente el estándar moral que le pedimos al hombre público es mucho mayor al que le pedimos a cualquier otro ciudadano. Y en este momento no creo que esté en condiciones de ser el jefe de campaña del movimiento al socialismo. Eso, estimado Marcelo, como seguimiento Sí, a nuestro diálogo. como última idea, para ir cerrando el programa, me gustaría también un poco profundizar sobre algo que creo que aparece en el orden de las preocupaciones políticas electorales para las siguientes semanas, ¿no? Y es esto de qué pasa como factor de poder entre el oriente y el occidente del país, ¿no? Gonzalo ya nos hablaba hace un ratito de no se sabe qué va a hacer el MAS con Santa Cruz, por ejemplo, con todo lo que significa, digamos, la agroindustria importante. No hay ahí una lectura adecuada de parte del MAS, digo, sobre esto, ¿no? Yo le sumaría a eso Carlos Mesa. O sea, yo no sé qué es lo que propone, digamos, Carlos Mesa sobre el Oriente, sobre todo lo que significa el aparato productivo, digamos, que tenemos en el país. No he visto por eso que ni siquiera se acerque a eso. Y en el caso del otro lado, tanto Creemos como Juntos, Áñez y Camacho, hablan respecto a básicamente, digamos, una movilización, o apelan a un electorado que es predominantemente más urbano y oriental, no tanto occidental, ¿no? Ahí creo que
alguien que, claro, hoy día no tiene la intención de voto como para llegar a ser presidente, pero que para mi juicio está discutiendo los sentidos comunes de la calle, es Jorge Quiroga. Creo que es el único que se está metiendo en el meollo del asunto a discutir los sentidos comunes y intentar ir más allá de esta división Camba-Colla que tenemos hoy día, ¿no? Claro, en esta trampa que está, por ejemplo, en el MAS, de pensar el mundo, dado que el mundo rural el mundo popular, el bloque popular rural y urbano se lo han adjudicado a él, no ha hecho nada hasta ahora mismo por reacondicionarse a sí mismo y tratar por eso al mundo más aymara, más quechua, de las nuevas generaciones, tratarlo más allá de la dirigencia, es decir, de verlo solo como simples dirigentes sociales, como decía Gonzalo. Es decir, hay una masa crítica importante ahí y una masa meritoria muy importante que debería hoy día estar más bien en la primera línea, ¿no? Y esa se podría ver reflejada en la figura de Andrónico, por ejemplo, ¿no? Digo, en la primera línea más arriba, como liderazgo político. Pero no está esto presente. Igual, por eso los veo muy atrapados en Occidente, muy atrapado a Mesa también en el Occidente, a los otros por eso muy atrapados en el Oriente. Creo que esto no se va a terminar por resolver, obviamente, en esta elección, porque es una fractura social histórica muy larga que tenemos, ¿no? Pero mi pregunta también ahí es, ¿no creen ustedes que gran parte de la definición de un tema importante, digamos, por el cual las personas puedan votar en Bolivia el 18 de octubre, sea justamente esta fractura Cambas versus Collas, es decir, Oriente-Occidente? Gonzalo. Yo creo que el tema regional en Bolivia, a veces no nos damos cuenta lo inmenso que es el país y lo aisladas que han estado las poblaciones unas de otras, ¿no? Entonces, realmente las identidades regionales son un asunto fuerte, el asunto Oriente-Occidente es un asunto dominante, y es difícil pensar que el país hubiera dado el vuelco que dio en noviembre sin el Oriente. O sea, si pensáramos el país en términos occidentales, podríamos seguir discutiendo solo lo nacional popular como identidad nacional. ¿No ve? O sea, no habría. Entonces, yo creo que está claro que las sensibilidades políticas, estéticas, empresariales de uno u otro lado del Oriente y el Occidente son distintas. Y creo que la incidencia creciente del mundo oriental también, así como la incidencia del mundo popular, indígena, es un nuevo signo del país. Entonces, ¿cómo se acercan los partidos a esas dos sensibilidades? A veces no es sencillo, ¿no? Uno lo ve a Mesa, digamos, en el paquete de las aspiraciones de la clase media de la hollada paceña, ¿no? Es casi un retrato, digamos, de lo que esa clase media, cómo se ve a sí mismo, cómo quisiera ser. Y a la vez dices, trasplantar eso como atracción electoral al Oriente es difícil. Lo mismo, ¿no? Yo el otro día veía incluso a un opinador de la derecha o de la centro derecha que decía, pucha, Branko Marinkovic, un racista. Que yo decía, puta, a mí me sería difícil afirmar eso de cualquier persona que no conozco directamente, ¿no? Pero muestra las distintas sensibilidades que entrañan el país. Yo creo que es una de las fracturas, pero es imposible pensar que el país va a ser gobernable sin uno de los dos, o sea, de los dos pies regionales. O sea, no veo a un gobierno sustentable con el Oriente alzado, ni veo a un gobierno sustentable con el Occidente insurrecto. Entonces yo creo que ese es, digamos, un grave dilema de los partidos, cómo se acercan a las distintas sensibilidades. A mí me parece que una de las claves está precisamente en eso de romper algunas visiones estereotipadas, porque creo que el estereotipo del dirigente de izquierda, social, indígena, etcétera, a veces es un sueño de clase media. Es como la clase media intelectual quiere ver al indígena, ¿no? Digamos, la reconversión del viejo
y del viejo ideal del indígena campesinizado, ¿no? Es un campesino, tiene sus ovejitas, eso es el indígena. Bueno, ahora el indígena es un dirigente social, de izquierda, luchador, con épica, etc. A mí me parece que si pudiéramos ampliar el horizonte, veríamos que hay cosas comunes al boliviano urbano del siglo XXI. La aspiración universal por la profesionalización, por ejemplo, es increíble el afán que tenemos los bolivianos por educar a nuestros hijos como instrumento de superación y de ascenso social. Yo creo que esa es una cosa muy común, que vertebra. Esa es una verdadera aspiración nacional. Entonces, yo creo que hay modos de inserción distintos de los que nos planteamos hoy. Y creo que cada partido tiene distintos desafíos para acometer esa tarea. Yo soy muy optimista respecto al futuro porque veo un país en eso bastante más pujante del que la crisis de hoy, social, política, nuestras divisiones y nuestras distintas sensibilidades reflejan. Pero sí, lo que no veo es cómo la política está atendiendo el movimiento general de la sociedad. ¿Cómo estamos atendiendo eso? ¿Quién se preocupa de cómo vamos a vivir juntos? Y este no es un reclamo solamente a la política, me da la impresión que todos estamos en que mira los problemas del Evo, mira lo que dice el ministro tal, o sea, obviamente estamos inundados de corto plazo, ¿no? De ahí que a mí no me extraña que al final los poderes del Estado estén en manos de grupos de interés, porque mientras el resto nos dedicamos a discutir las miserias de la política del día, los grupos de interés tienen una agenda, yo creo, más de largo plazo, que es, mira, discutan lo que quieran, pero el Poder Judicial va a funcionar de esta manera, la policía va a funcionar de esta manera, entonces, por mí, disculpan 100 años más de sonceras, de quién, cómo, quién ganó, dónde, eso pueden discutir. Yo no veo nadie que se ponga al hombro esa tarea, incluso para no soslayar uno de tus comentarios, Marcelo, creo que todos vemos a Tuto Quiroga como alguien distinto del que yo lo vi cuando era presidente. Sinceramente, ni su estilo retórico, ni su política me era muy afín, pero creo que es una figura que mi respeto ha crecido, pero uno le llama la atención la poca apelación electoral que tiene, incluso en círculos que serían votantes naturales, y segundo, a veces enfrascado en disputas que uno diría, bueno, son disputas pequeñas para alguien que quisiera asumir el liderazgo. ¿Qué está cambiando en el país? En realidad es un tema de que vamos a jubilar una generación, como decía creo Ivano y tú también. Esa es la pregunta. Yo me quedaría con el movimiento general de la sociedad y las sensibilidades presentes a cargo de quienes están. Yo sinceramente no veo que ni siquiera de nosotros que estamos hablando del tema. Gracias, Gonzalo. Iván. Creo que coincido que ese tema de Tuto Quiroga de presidente es bien diferente al de candidato, pero más allá de eso, va a ser lo que ha hecho siempre, ¿no? Va a lograr que el MAS pueda tener 2/3 o que pueda ganar algunas circunscripciones uninominales. Va a seguir fraccionando el voto y va a hacer que el MAS tenga mayores probabilidades de tener mayor control en la Asamblea. Por eso no creo que cambie el tema del voto útil de octubre. O sea, por eso es mi gran duda. ¿Cuánto va a lograr Luis Fernando Camacho del voto leal de Santa Cruz? Esa es la única pregunta, porque ya está claro que o Luis Arce es presidente el 15 de noviembre en primera vuelta, o va a haber una segunda vuelta, y en la segunda vuelta es claro que Carlos Mesa va a ganar en una segunda vuelta, porque va a ser todos contra el MAS y se va a repetir lo del 21 de febrero. Entonces ahí está el escenario, ¿no? Cómo se consolida el MAS en una primera vuelta o cómo Carlos Mesa es presidente, probablemente sin asamblea, probablemente con una asamblea en manos del MAS, con lo cual se viene una profundización de la crisis, o como plantea Gonzalo, un repensarnos y entender que la Asamblea Legislativa es un poder independiente, el judicial expulsa a los políticos y tenemos un presidente que pueda tener la capacidad de conducir al país en una transición y en una salida de una crisis. Son los dos escenarios que veo, no creo que haya probabilidad de que Tuto Quiroga o Yanine Áñez o ninguno de los otros candidatos pueda tener la más mínima posibilidad de forzar una segunda vuelta con el MAS, solamente Mesa tiene esa posibilidad. Ahora lo planteas bien y ya se nos ha ido todo el tiempo. Hay que seguir analizando estos escenarios electorales, Marcelo. Yo creo que
este diálogo que ha pasado volando. Me encanta tenerlo siempre con Gonzalo y le agradezco por habernos acompañado otra vez y lo dejaremos pendiente, ¿no? Porque hace falta una segunda parte de este diálogo. Sí, Eso, sí, hace Marcelo. falta una segunda parte, sin duda, por eso comprometerlo a Gonzalo siempre para que el sábado en la mañana nos acompañe en algún otro momento, por favor. Gracias, Gonzalo. Gracias a ustedes, además de que es un gusto estar acá, me anima a que el sábado comience bien temprano para poder llegar fresquito al programa, o sea que doble motivo. Gracias a ustedes. Gracias a todos los que han hoy día. Saludos, Hasta nos luego. vemos. Chao, Gonzalo. Chao, Marcelo. Chao, chao.